Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y a Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de Nosotros. Gracias por estar con nosotros. Doctora, estamos haciendo el balance del sistema de salud ya en este inicio del 2023. Sin duda alguna, el COVID le pegó a todas las naciones del mundo. ¿Cómo se encuentra nuestro sistema de salud antes del COVID y en la actualidad? Pues el COVID sigue estando aquí, seguimos teniendo casos, vemos un repunte muy grande en China, ¿no? En todos lados se han relajado las medidas pues para prevenirlo o para cuidarnos, entonces pues los casos están, ¿no? En diciembre, por ejemplo, hubo 2 defunciones en nuestro país relacionadas con el COVID, pero pues en China están desbordados, ¿no? ¿Qué pasa? El sistema de salud previo a la pandemia pues ya tenía problemas, ¿no? Ya tenía problemas y ahora se acrecentaron, se hicieron más visibles y eso es lo que estamos pagando los usuarios y lo que la población está pagando, ¿no? Un tema de desabasto, que estoy segura que el doctor Andrés hablará un poco más de eso, un tema de desabasto de medicamentos, de insumos, un tema es algo que sabemos, no somos suficientes médicos a como deberíamos de ser para el número de millones de mexicanos que somos, y también pues hay esta centralización en muchas zonas del país. ¿Qué cosa hay? Tampoco hemos terminado o hemos llegado a la meta de la vacunación en COVID. Y bueno, algo bueno, ayer entró en vigor esta ley del tabaco, ¿no? O sea, de la limitación y la prohibición de fumar en ciertos lugares. ¿Ha servido, Andrés Castañeda, este tipo de medidas que prohíben? Pues decían que prohibido prohibir, pero ahorita están duros sobre los consumidores de tabaco. ¿Han servido estas medidas para desincentivar el consumo de tabaco en nuestro país? Mira, son medidas que no solo son exclusivas de México, ¿no? Se han implementado ya en varios países. Y sí, a ver, sí funcionan, ¿no? Vemos, a ver, sobre todo en México es un país que ha ido ganándole la batalla al tabaquismo comparado con otros países. Y aquí, si bien no se está prohibiendo propiamente el consumo, ¿no? Que esto es algo importante de aclarar, ¿no? Quien quiera fumar pues, va a tener donde comprar sus productos de tabaco. Simplemente lo que promueven estas medidas es la protección a los no fumadores, sobre todo, ¿no? Y también el hecho de que, por ejemplo, no se permita que se vea el tabaco y que no se puedan anunciar, también es una medida para evitar que nuevos usuarios entren a consumir, ¿no? Sobre todo las poblaciones más jóvenes, que son las que comúnmente están más en riesgo de iniciar esta adicción, ¿no? Que al final es una adicción, pero bueno, no se está prohibiendo de ninguna manera nada, simplemente son ciertas restricciones que de fondo lo que buscan es una protección a los no fumadores y también sí desincentivar el consumo, que hoy sabemos que el tabaco es un riesgo muy importante para un montón de enfermedades, no nada más el cáncer de pulmón, que es digamos, la consecuencia más famosa, sino que tiene un montón de implicaciones en la salud de las personas y que, bueno, que esta es una estrategia que se implementa y que, bueno, creo que hay que celebrar en el sentido de que, bueno, no se está prohibiendo, pero sí se están generando medidas para proteger, insisto, a los no fumadores. Es una medida preventiva esta, doctor Castañeda, ¿no? Prevenir enfermedades. Pero ¿cómo andamos en otra, doctora Sonia? Por ejemplo, en la prevención de la diabetes, en la prevención del cáncer de próstata. ¿El sector salud está aplicando estos programas de medicina preventiva en la sociedad? Pues son programas que llevan tiempo, llevan una secuencia de años en las que han estado trabajando, ¿no? O sea, octubre, el mes del cáncer de la mujer, noviembre, mes del cáncer del hombre, donde se hace mucha promoción de la salud para que la gente detecte, hablando por ejemplo de los temas de cáncer, para que la gente detecte algunos síntomas y acuda a sus unidades de salud. Y en cuanto a la diabetes, bueno, ustedes saben que la ENSANUD arrojó datos datos
o sea, contundentes de cómo estamos en diabetes, ¿no? Durante 8 años la prevalencia ha ido en aumento. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, la diabetes? Además de todas las otras enfermedades que ocasiona y además que es la tercera, cuarta causa de mortalidad en nuestro país, si tomas en cuenta COVID, ¿no? Es todas las personas que no se saben diabéticos, ¿no? Hasta que tienen este debut, pero ya, muy graves, ¿no? Entonces, sí hay programas de detección de diabetes, sí hay programas de detección de cáncer, ¿no? La idea, y creo que lo que tiene que ir más enfocado es hacia la promoción de que existen estos programas para que la gente acuda a sus unidades de salud, ¿no? O sea, Sí. yo creo que lo que menos vemos a lo mejor es promoción de la salud enfocada a los programas que se tiene, que el gobierno tiene y que las instituciones de salud tienen para la población. Doctor Andrés Castañeda, mi pregunta a la doctora Sonia es de que, pues, vale la pena hacer estas campañas de prevención, pero realmente uno que está afiliado al Seguro Social ve las colas tremendas que hay en las clínicas familiares, que dice uno, no, pues, ¿cuándo me van a atender? Y yo lo único que quiero es que me hagan ahí pruebas preventivas. En la realidad, ¿cómo andamos, doctor Castañeda? Mira, creo que ciertamente son varias estrategias, ¿no? No es que una sea mejor que otra o que haya que hacer una en lugar de otra, ¿no? Todo se tiene que hacer al mismo tiempo. Por un lado están estas estrategias de promoción de la salud, más temas de política pública, de regulación y demás. Por otro lado están las estrategias de salud pública más directas, es decir, hacer detecciones de VIH, de diabetes, de hipertensión, y finalmente está la parte de la atención, ¿no? En esta parte, la parte de la atención y de un acceso a los servicios de salud más dirigidos a la atención individual, es donde podríamos decir que nos cogea el pie, digamos, somos un país de 126, más de 126 millones de mexicanos y mexicanas, con un sistema de salud fragmentado, ya lo hemos platicado, Alberto, en varias ocasiones, no es el mismo sistema de salud para todos y para todas quienes vivimos en México, ¿no? En donde nos recargamos muchas veces en un sistema privado, lo cual hace que sea muy inequitativa el acceso a los servicios de salud. Y sí, ¿no? O sea, no es ninguna mentira que si uno es usuario o usuaria de los servicios de salud, pues nos topamos con barreras importantes, con largas horas de espera, con desabasto de insumos, desabasto de medicamentos, que ya hemos platicado también en otras ocasiones. Pero bueno, creo que ahora viene un año nuevo y creo que tenemos que tener esperanzas, ¿no? Hay mucho que mejorar, ¿no? Entre la pandemia y los cambios administrativos hemos empeorado muchísimo en varios indicadores de salud, que vemos que durante 2022 en algunos casos empezaron a mejorar, el término de acceso a los medicamentos empezó a mejorar, todavía no estamos como tendríamos que estar, pero ya, digamos, no seguimos empeorando, ya hemos mejorado, lo cual es una buena noticia, creo que para la sociedad. Está este proyecto del IMSS Bienestar en algunos estados donde se está empleando. Este va a ser un proceso que nos va a tomar un tiempo, pero creo que ya hay un plan, hay una estrategia. Sin embargo, todavía hay grandes vacíos, por ejemplo, en tema de que se escuche a la sociedad civil, a los expertos y expertas de la academia, de la industria farmacéutica, de los mismos profesionales de salud, etcétera, ¿no? Doctora, el doctor Castañeda se ve optimista para este 2023. ¿Cuáles serían los principales rezagos que había que atender? El desabasto de medicamentos, pues parece que ahí la llevamos, ¿no? Los insumos, cómo van, la cantidad de médicos que necesitamos o es necesario contratar médicos cubanos para que vengan a apoyar en la atención a los pacientes. ¿Cuál sería la principal? Pues en cuanto a insumos va un poco de la mano con medicamentos, ¿no? Porque se hacen estas compras consolidadas donde se compra todo lo que se necesita. Ahora, ¿en qué estamos rezagados? Estamos rezagados en vacunación, no en vacunación infantil, y no solo de COVID, sino en completar esquemas de vacunación infantil. Estamos un poco rezagados en la atención en zonas donde la única institución que atiende, por ejemplo, a población sin seguridad social, pues es el IMSS Bienestar, ¿no? Hay 9 estados del país donde IMSS Bienestar es la única institución, por ejemplo, que atiende a población sin seguridad social, y ahí viene una parte importante de entender cómo va a funcionar el IMSS Bienestar en ciertos lugares. Es verdad que han estado adquiriendo equipo médico por parte del INSABI con IMSS Bienestar, ¿no? Compras consolidadas en algunos estados, ¿no? Con
cosas necesarias como monitores de signos vitales, como carros rojos, ¿no? Como incubadoras para los chiquitos, camas clínicas para los hospitales. Entonces, bueno, esto va mejorando. Sigue habiendo convocatorias nacionales para médicos especialistas, para diferentes hospitales y para diferentes zonas del país, ¿no? Gineco, pediatría, cirugía, medicina interna, anestesiología, urgencias y medicina familiar en 8 estados. Sigue habiendo convocatorias para médicos especialistas, no solo, no solo extranjeros, sino mexicanos, ¿no? Básicamente hay 491 especialistas cubanos que están en 11 estados diferentes y se supone que van a llegar 119 médicos más, no sé si ya llegaron o si están por llegar. Y bueno, en realidad, y como lo hemos hablado en otras ocasiones, además de que, o sea, hay especialistas que para qué los quieren en una zona donde no tienen los insumos para trabajar, ¿no? Esa es una de las cosas que hay. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la convocatoria para médicos generales y personal de salud, pues se recibieron más de casi 15,000 solicitudes para cubrir 4,229 vacantes, ¿no? Entonces, sí existen, y solo de médicos y enfermería de mexicana, ¿no? O sea, de mexicanos. Entonces, sí hay gente que quiere moverse, sí hay gente que quiere trabajar, sí hay gente que quiere, pues, incluso, pues, ver cómo son estas plazas para regularizar su situación, y las convocatorias pues siguen abiertas, ¿no? Entonces, creo que una parte, por un lado, sí necesitamos más médicos, y por otro lado, la redistribución de los médicos pues, en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, creo que el rezago va en esta parte de, hablando de personal de salud, pues todavía nos quedamos cortos para atender a los casi 130 millones de mexicanos que somos. El tema de la vacunación infantil, el calendario de vacunación, ¿no? Y claro está, pues toda la detección de todas las enfermedades crónico-degenerativas que ocupan los primeros 5 lugares en nuestro país en cuanto a mortalidad, y además, pues, terminar de vacunar a todas las personas de COVID, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la meta está como en 84%, ¿no? De lo que se supone que íbamos a vacunar, además de pues, invitar a la gente a que vaya a vacunarse para la influenza, ¿no? Pues aquí ese es un punto importante, doctora Sonia, que tocas. La vacunación contra el COVID-19. Ahorita hay una campaña para vacunarse con este biológico cubano Abdalá, pero no quieren ir mucha gente. Andrés Castañeda, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Que se apliquen Abdalá, que son 3 dosis, una cada 14 días, o mejor que se esperen? ¿Qué hacer? Creo que quien no esté vacunado no hay que ponerse la vacuna que está disponible, ¿no? En este caso es esta vacuna cubana, y bueno, sí, si hay personas que estén en riesgo, que no hayan recibido ninguna dosis de ninguna otra vacuna, hacerlo, ¿no? Hay varios centros de salud donde ya está habilitado, está el servicio, digamos, libre, ¿no? Es cosa de que se acerquen a los centros de salud. En las páginas de la Secretaría de Salud de cada estado vienen ahí bien especificados horarios y ubicaciones. Y sí, sin duda es recomendable. Como bien nos comentaba la doctora Sonia, el COVID sigue, ¿no? Seguramente conocemos a más de una persona que ya se ha reinfectado en esta temporada invernal. Los fríos continúan, con ello el riesgo de infecciones respiratorias, y tanto la vacunación para influenza como de COVID es muy recomendable. Doctor, pero y doctora Sonia, ¿como vacuna de refuerzo se recomienda Abdalá, doctora Sonia? Mira, Alberto, la vacuna de COVID Abdalá, no, o sea, como decía el doctor Andrés, hay que recordarle a la gente que es una vacuna que es segura. Los estudios de eficacia de la vacuna se hicieron con 3 dosis. Entonces, pues en realidad siempre es mejor vacunarse que no vacunarse. Lo que sí quiero recordar a la audiencia es que la vacuna es segura. La vacuna Abdala es segura,
tiene estudios hechos en Cuba con casi 1 millón de población y además se están haciendo estudios externos. Ahora, lo que sí es verdad es que esa vacuna y esa eficacia del 90 y tantos % se consiguió con 3 dosis. Pero al estar uno con otras dosis de vacunación, bueno, pues se está protegido. El único problema que tiene Abdala, por ejemplo, pues son las nuevas variantes que vienen, ¿no? Las nuevas variantes que vienen y para las que todavía no tenemos protección. Pues ahí está la situación. Todavía creo que estamos lejos de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pero creo que, pues bueno, ahí la llevamos y con la esperanza, como dices, doctor Andrés Castañeda, de que este 2023 vaya en mejoría. Gracias, doctora Sonia López, por estar con nosotros. Gracias, Andrés Castañeda, por estar con nosotros. Que estén muy bien. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Ahí lo tiene, ¿cómo le va a usted en el sector salud? Esperemos que primero pues no se enfermen y si requieren del sector salud, pues bueno, que lo atiendan como usted merece. Pero a ver cómo nos va en este 2023. Con esto y mucho más regresamos en 2 minutos.